Saludos, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a una nueva actividad pública en vivo del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras. Hoy traemos un coloquio que se titula Reforma de la Humanidad en el Mundo de Regeneración. Para ello tenemos a nuestros invitados a Carmen Cardona y Hipsiro Zavala. Bienvenidos. Gracias. Hola, gracias. Hola, ¿qué tal? Vamos primero a, agradecer a todos por estar aquí, por siempre acompañarnos, recordar que, pueden compartir este coloquio para que otras personas lo vean, seguirnos en redes sociales y, primeramente vamos a presentar a los invitados. Leo por acá, tenemos a Carmen Cardona, que es militante espírita desde 1995. Ella participó en la fundación de la Sociedad Espírita de Cartagena, es socia fundadora y presidente de la Asociación Espírita Sendero de Paz. También es cofundadora de la Fundación Espírita Sembradores del Camino, divulgadora, conferenciante y trabajadora de nuestro centro. También tenemos a Hipsiro Zavala. Él es espírita venezolano, licenciado en Administración de Empresas, hijo de familia espírita, dirigente del Centro Espírita Mensaje Fraternal, siguiendo la obra de Alipio González, y también es miembro de la Federación Espírita Venezolana. Alba. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos queridos amigos. Pues vamos a comenzar con un texto inspirador para dar paso después a las preguntas y el texto dice así: los acontecimientos se precipitan con rapidez, por eso ya no os decimos como antiguamente, están próximos los tiempos. Ahora decimos, los tiempos han llegado. Obras póstumas, Regeneración de la Humanidad por Allan Kardec. Y bueno, sin más, vamos a pasar a la primera pregunta, que en este caso va a ir para Carmen. Y bueno, dice así: ¿qué podemos entender por mundo de regeneración y qué impacto tiene en la reforma de la humanidad? Muy buenas tardes, buenas noches para ustedes. Quiero pedir la protección a través de una muy rápida pero sentida y profunda oración para esta actividad divulgativa del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, para que nuestros protectores y amigos nos acompañen, nos envuelvan, nos den seguridad y nos permitan el desarrollo de esta temática tan interesante que llegue a todos y cada uno de los presentes en el auditorio virtual. Gracias. Entonces, miramos la pregunta: ¿qué podemos entender por mundo de regeneración? Primera parte. Nosotros, estudiando la doctrina, el libro de los espíritus, estudiando el evangelio, tenemos mucha claridad en el concepto de lo que es la clasificación de los mundos. Y sabemos que comenzamos desde los primitivos, los de expiación y prueba, los de regeneración, los felices y los divinos, los inalcanzables para concebirlos. Cuando nosotros hablamos de lo que es el mundo de regeneración, podríamos decir que en la escala de los mundos es el mundo que nosotros vamos a conformar o a constituir con nuestros cambios, con nuestros mejoramientos, con la erradicación de nuestros defectos y con la divulgación que la doctrina espírita nos brinda, nos ha servido, nos ha marcado un camino de luz, de mayor seguridad, aun cuando nosotros no seamos los alumnos perfectos, hemos logrado algún crecimiento que nos obliga de alguna manera a corregirnos, a avanzar y a comprender que lo que nosotros entendemos por mundo de regeneración es alcanzable para nosotros y que en estos momentos de mundo de expiación y prueba el que nos encontramos
estamos trabajando en una transición a mundo de regeneración, donde vamos a encontrar la supremacía del bien sobre el mal, la salud sobre la enfermedad, la depuración del ser humano, tanto encarnado como desencarnado, y un trabajo que ha venido realizándose a través de nuestras edades, a través de nuestro proceso, hemos ido logrando un progreso que todos estamos llamados a alcanzar. La segunda parte de la pregunta es, ¿qué impacto? ¿Cómo es? ¿Qué impacto tiene en la reforma de la humanidad? La reforma de la humanidad. Porque nosotros vamos siempre a comprender que la humanidad es la encarnada y la desencarnada que pueblan nuestro globo. Y si nosotros estamos dando pasos de nuestra reforma moral, de nuestra reforma íntima como seres encarnados, vamos a tener también una influencia en nuestros hermanos espirituales que requieren también ese cambio. Entonces, en esta reforma de la humanidad, en este querer alcanzar un mundo de regeneración, tenemos que regenerarnos nosotros y ayudar a la población espiritual a que se regenere también para que puedan encarnar y formar parte de esa humanidad que disfrutaremos. Tenemos esperanza firme de que disfrutaremos un mundo más feliz, más armónico, de más fraternidad, de más amor. De más amor. Gracias. Muchísimas gracias. Sí. Hipsiro, ¿te gustaría complementar algo de esta pregunta? Buenas noches, buenas tardes para todos. Encantado de estar nuevamente con mis hermanos desde el Sin Fronteras. Y sí, tal cual como dice la hermana Carmen, nosotros indudablemente si hacemos el grado vamos a disfrutar de ese mundo regenerado, ¿no? Claro, nosotros si queremos ver cómo será nuestra próxima existencia, solo tenemos que empezar a ver cómo está siendo esta vida, ¿no? Y si nosotros estamos haciendo el grado para realmente estar en ese mundo de regeneración, y lo primero que tenemos que hacer es regenerar nosotros en este momento, ¿no? Porque es parte de todo este proceso de cambio, ¿no? Entonces ya el Maestro Jesús lo decía en esas bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los justos. Entonces nosotros debemos empezar a vivir ese mundo de justicia desde ya para poder ser merecedores de ese mundo regenerado, ¿no? Entonces es un poco complicado, claro que sí, porque estamos en el mundo de expiación y prueba y como bien nos dicen los conceptos en el Evangelio según el Espiritismo, la humanidad tiende al mal. Pero nosotros para poder ser actos de ese mundo regenerado, tenemos que empezar por regenerar nosotros y empezar a vivir ese mundo de justicia, ¿no? Para poder hacer el grado y ser merecedores de ese mundo regenerado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, sí. Bueno, de la siguiente pregunta ya han tocado un poquito, pero sé que se puede alargar un poco más también. Entonces, Hipsiro, ¿esta reforma de la humanidad durante este periodo de regeneración se dará de forma colectiva o individual? Bueno, yo creo que un poco de ambas, ¿no? A ser individual pasa a ser colectiva, ¿no? De ser colectiva pasa a individual. Entonces, como decíamos anteriormente, ¿no? Esto es algo que de hecho ya está sucediendo, ¿no? Ya este proceso de regeneración nosotros no nos estamos dando cuenta porque es muy sutil, ¿no? No pasa de blanco y negro, ¿no? Es como el anochecer, el amanecer, se va degradando, ¿no? Va siendo poco a poco y vamos pasando de esa oscuridad, ese momento de mayor oscuridad, que es, si se quieren, que nos encontramos actualmente, poco a poco esto se va a ir degradando, ¿no? Y los espíritus, bueno, van a ir rotándose y van a ocupar unos cargos, unos se van yendo y otros van llegando. Ya la hermana nos lo decía. Lo primero que dice el Evangelio según el Espiritismo, entre toda la codificación, en el capítulo 3, en la casa de mi padre hay muchas moradas, ¿no? Y los espíritus allí nos explican que, como decía la hermana, hay mundos primitivos, mundos de expiación y prueba, mundos regenerados y mundos felices, ¿no? Incluso mundos celestes. Todo esto es un proceso y la evolución no da saltos, ¿no? Pero tenemos que estar conscientes que en este proceso evolutivo en que todos estamos,
no va a ser de un golpe, ¿no? No es que, como dicen las religiones, que va a llegar un diluvio universal y va a borrarse toda la humanidad terrestre y entonces va a venir otra humanidad y va a poblar el planeta, o va a llegar un asteroide, un meteorito y nos va a exterminar a todos. No, esto es un proceso que es gradual, en el cual todos los espíritus están teniendo oportunidad, ¿no? Todos los espíritus que se les había retardado la reencarnación están teniendo la oportunidad de reencarnarse precisamente para que tengan esa oportunidad de compartir con otros hermanos que están viviendo ya ese mundo de regeneración, y en esa oportunidad ellos también van a poder aprender, ¿no? Y si, por supuesto, si todos hacemos el grado, pues vamos a disfrutar de este mundo de regeneración, ¿no? Entonces, podríamos decir que tenemos que empezar a vivir en nuestro campo íntimo, ¿no? Esa regeneración, que no es más porque la gente habla de un cambio de conciencia, que viene una nueva era, que viene, bueno, lo pintan desde un punto de vista alegórico, romanticismo, pero lo que sí es bien cierto es que este mundo de regeneración nosotros lo tenemos que empezar a vivir día a día, ¿no? Con nuestros comportamientos, con nuestros pensamientos, vigilando cómo pensamos, cómo actuamos, porque ese es el verdadero cambio evolutivo que va a dar la humanidad, ¿no? Entonces, no es que va a ser de un golpe. La regeneración pasa por la regeneración interna del ser, de cada uno de nosotros, aplicando lo que dice el Evangelio sobre el espiritismo del hombre de bien, ¿no? En la medida que nosotros nos comportemos como hombres y mujeres de bien, vigilemos nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestra forma de comportarnos ante las cosas que nos suceden, pues vamos a hacer la práctica y vamos a hacer actos de que podamos pertenecer a ese mundo de regeneración, ¿no? Como decían por allí, si nosotros agarrásemos todos los espíritus que hay aquí en la tierra, que es un mundo de expiación y prueba, y lo llevásemos a un mundo regenerado, ese mundo automáticamente se va a convertir en un mundo de expiación y prueba. ¿Por qué? Porque no es el mundo, no es el planeta, son los habitantes que vivimos en él, que tenemos que dar ese paso evolutivo, ese cambio de conciencia, que no es más que aplicarnos ese evangelio que nos trajo el Maestro Jesús y todos estos grandes conocimientos que cada uno de los enviados que han llegado a la humanidad han tratado de decirnos, ¿no? Entonces, eso la única forma de que esto suceda, incluso en el espiritismo, es que no se convierta en palabra muerta, en letra muerta. La doctrina espírita es un gran curso de pedagogía y de amor, pero si no la aplicamos a la práctica, pues pasa a ser, como decía el Maestro Jesús, letra muerta, y no damos ese gran paso evolutivo en lo individual para que se convierta en lo colectivo. Muchas gracias, qué interesante. Carmen, ¿quisiera complementar algo a esta pregunta? A la respuesta. O sea, a la pregunta, una respuesta a la pregunta 2. La respuesta estuvo extraordinariamente muy bien explicada. La verdad es que no encuentro qué aportar, pues estuvo muy completa. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a la tercera pregunta y también, compañeros, les recordamos que pueden hacer sus preguntas y comentarios sobre el tema de hoy, que aprovechando que están aquí nuestros invitados para que les puedan contestar y no nos quedemos con dudas. De eso se trata, que aprendamos todos. Y bueno, vamos a pasar a la pregunta número 3 y dice así, es para ti, Carmen. ¿Somos testigos del desajuste que vive la humanidad? ¿Son necesarias las guerras, cataclismos y pandemias para encontrar la armonía del planeta? ¿Cómo ves? Fíjate, algo que dijo nuestro compañero, nuestro hermano, es que si toda la población se trasladara a otro mundo que estuviera deshabitado, se convertiría en un mundo de expiación o un mundo perturbador. La población humana está cargada todavía de muchos hermanos llenos de conflictos, de ambiciones, de defectos, muchos con ignorancia. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar esta pregunta que nos está diciendo, ¿somos testigos de guerra? Sí, vivimos implorando paz al mundo. Vivimos pidiendo la intervención espiritual para calmar los ánimos de estos líderes, guerreros, guerrilleros y
digamos, portadores de belicosidades, de crueldades, de maldades. Entonces somos testigos de eso, claro que sí. ¿Y qué es lo que nosotros podemos concluir de todo aquello? La convulsión en que vive la humanidad terrestre en el momento es muy grave, pero es parte de una crisis que anuncia un beneficio, digamos, la consecuencia para un beneficio colectivo global, podríamos decir. Tenemos que recordar, nos lo recuerda el maestro Kardec, nosotros no somos seres orgánicamente o físicamente hablando permanentes, inmortales. Somos inmortales desde el punto de vista espiritual. Hemos de desencarnar. Y eso es lo que va a ir, como quien dice, haciendo el cupo. Vamos saliendo de aquí los que no nos estamos portando bien y estamos causando las guerras, los cataclismos, las armas, digamos, las destrucciones, aquellos que están utilizando su inteligencia para totalmente pisotear los valores y los derechos de los hermanos. Todos van a desencarnar. Nosotros también, todos vamos a desencarnar. Y allí es donde vamos a entender por qué de esa crisis de guerras tenemos también los alucinógenos, las ambiciones de los narcóticos, del enriquecimiento a través del tráfico ilegal de drogas, de llevar a la juventud, a los niños y a los jóvenes, no a una enseñanza amorosa y de respeto, sino a brindarse a sí mismo placeres, excesivos placeres, que cuando se les suprime algo, piensan en suicidarse. Y vamos a tener entonces el doloroso cuadro del incremento en la tasa de los suicidios. Todo eso lo estamos viviendo, de verdad que sí, y con dolor lo registramos. Sin embargo, entendemos que eso no es necesario, que es una crisis que va a ser pasajera, y las pandemias como la que ha vivido la humanidad, porque la del COVID-19 podríamos decir es de la más leve, es de lo más leve que ha vivido la humanidad en pandemia. Yo recuerdo las cifras de la peste española, 300 millones de almas que salieron. Hay muchas pandemias en la historia de la humanidad que hablan de las crisis que hemos venido sufriendo, que hemos venido pasando. Eso es necesario mientras el hombre no reaccione y mientras el hombre no reflexione y no haga el cambio. Porque esto es producto de esa imperfección, de esas ambiciones, de esos orgullos, de esas prepotencias y de una serie de defectos de orden moral que necesariamente afectan a toda la humanidad. Porque en una guerra atropellamos familias, generamos hambre, generamos un poderío que humilla, que maltrata, y hemos perdido el valor. En ese sentido se ha perdido el valor de lo que es una vida. Y allí es donde nosotros, estudiando espiritismo, conociendo espiritismo, tenemos que defender la vida desde el mismísimo instante de la fecundación hasta el momento de una desencarnación natural. Entonces, no es necesario que nosotros nos desesperemos por eso, porque son crisis producto de la inferioridad moral del ser humano, que ha de pasar, que es transitorio, porque también va a haber modificaciones físicas en el planeta y las morales del hombre o de la humanidad que la va a habitar, haciéndole cupo a que reencarnen espíritus nobles y buenos que nos vienen a ayudar a darnos confianza, seguridad, armonía y mucha paz.
Muchas gracias. Es esa la palabra clave, la transitoriedad, ¿no? Y también la más difícil de entender, si se quiere. Hipsiro, ¿te gustaría agregar algo a esta respuesta? Bueno, sí, yo creo que los espíritus a Kardec, sobre todo en el libro tercero del libro de los espíritus, en la ley de destrucción, ellos se encargan de ampliar todos estos temas, ¿no? Kardec los planteó y que siguen tan vigentes como en aquellos días, ¿no? Y yo creo que yo rescataría de allí ciertas preguntas, ¿no? Del libro de los espíritus, por lo menos la 727 de esa ley de destrucción. Kardec le pregunta a los espíritus que con qué objeto castiga Dios a la humanidad con calamidades destructoras, ¿no? Y esa palabra castigar sabemos que es de algún modo por pobreza de lenguaje, ¿no? Pero es como para que nosotros tengamos una referencia. Y los espíritus contestan tajantes una oración que dice para hacerla adelantar con más rapidez, ¿no? Entonces, vemos cómo esto tiene otras connotaciones que nosotros, a pesar de que somos espíritas, muchas veces se nos pasan por alto ciertas cosas, ¿no? Y entonces en la 728 de ese mismo, de esa ley de destrucción, los espíritus, entre todas las respuestas que dicen, comentan que lo que nosotros llamamos destrucción no es más que una transformación cuyo objeto es la renovación y mejoramiento de los seres vivos, ¿no? Entonces esto es algo que a nosotros todavía nos cuesta, sobre todo porque estamos encarnados, ¿no? Y en la 738 todavía los espíritus son más explícitos. Claro, ellos lo ven con esa independencia espiritual que ya tienen, ¿no? Con ese desapego de algún modo a la materia, y dicen que en resumidas cuentas, como que durante la vida el hombre lo relaciona todo con su cuerpo, ¿no? Que nosotros vemos todo desde el punto de vista material, ¿no? Pero después la muerte, o después de la muerte pensamos de otra forma. Y ellos dicen incluso, como ya le dijimos, pues como viene en la secuencia, la vida del cuerpo es poca cosa. Un siglo de vuestro mundo es un relámpago en la eternidad. Entonces vemos cómo todas estas cosas que nosotros vemos catastróficas, donde hay tantas desencarnaciones, ellos lo ven siempre desde un punto de vista regenerador, tal vez porque tienen la vista completa, ¿no? Saben lo que está sucediendo, ven el panorama completo y ven las cosas que se están rescatando de todo esto, ¿no? Entonces termina que los sufrimientos que nosotros nos pasan muchas veces son enseñanzas para el futuro, para nosotros mismos en un futuro. Entonces, tener este concepto tan arraigado de lo que significa la vida y la vida desde el punto de vista encarnado y en lo espiritual, es algo que nosotros muchas veces no tomamos en cuenta, ¿no? Porque y los espíritus allí lo recalcan de una manera tajante y muchas veces parece cruda, pero no podemos olvidarnos de esto. Y esto lo traigo a colación por la pregunta y por el tema que estamos tratando, ¿no? Que es un mundo regenerado y todas estas guerras, todos estos cataclismos. Y lo espiritual nos está diciendo, no vean solo las cosas desde el punto de vista material. Recuerden que esto tiene connotaciones espirituales hacia futuro, hacia más adelante, hacia después de cada uno de los espíritus que están viviendo estas situaciones difíciles, ¿no? Claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces será la pregunta 4 para Hipsiro, y dice así. En el capítulo 18 del libro La Génesis se nos dice, para que los hombres sean felices en la tierra es preciso que ésta esté poblada por espíritus buenos, tanto encarnados como desencarnados, que solo quieran el bien. ¿Cómo pasará esta repoblación de espíritus con buenos propósitos? Sí, bueno, esta es una pregunta interesante y que nos llama mucho a la reflexión a todos, ¿no? ¿Por qué? Por el mismo tema que estamos hablando y que Kardec ya lo mencionaba en aquel momento. Pues nos dice que están los mundos primitivos, los mundos de expiación y prueba, los mundos de regeneración, y los espíritus lo han dicho tajantemente. Si nosotros no hacemos el grado, pues van a haber mundos que van a estar acorde a nuestro proceso evolutivo, pero no va a ser perpetuo. O sea, nosotros no podemos estar o no tenemos la potestad de estar desorganizando la casa del Padre por mucho tiempo. Entonces nosotros podemos abusar del libre albedrío, podemos abusar en cierto modo de las libertades que se nos han dado, pero eso tiene un cierto punto de rango, ¿no? Entonces, si nosotros no hacemos ese grado, pues pasa como
los niños cuando estamos estudiando todos, pues que si nosotros estamos estudiando segundo grado y vamos a pasar al tercero, pues o nos quedamos raspados, pero en este caso va mucho más allá. Los espíritus nos dicen que podemos ir a un mundo, un mundo primitivo, y esos mundos son mundos donde ni siquiera tal vez se ha inventado la rueda. Entonces imagínense nosotros como espíritu que ya tenemos estas intuiciones que hemos vivido con estas inteligencias artificiales y todo esto, reencarnarnos en un mundo donde apenas se está inventando la rueda, ¿no? Y los espíritus lo dicen, esto es para que el espíritu ayude primero que nada en su propia evolución y segundo, ayude a esos espíritus que son oriundos tal vez de esos mundos y que no tienen la experiencia que él tiene. Entonces, esto que dice Kardec en la Génesis es tan importante porque esta repoblación de los espíritus en estos globos nunca ha dejado de suceder, ¿no? En las obras complementarias, Manuel Filomeno de Miranda narra en este libro que se llama Transición Planetaria, ¿no? Él narra varios de los hechos que sucedieron en el tsunami de Indonesia, ¿no? Y parte de lo que comentan estos espíritus es que hay una reunión en lo espiritual y viene un espíritu llamado Orión, ¿no? Que viene de la constelación de Toro, de las Pleiades, o sea, no es de aquí. Y en esa reunión espiritual son convocados varios espíritus y entre ellos está Manuel Filomeno de Miranda, ¿no? Y ese espíritu dice que viene atendiendo el llamado del gobernador de este planeta, es decir, viene atendiendo el llamado de Jesús porque hay un programa de elevación de la humanidad a través de la reencarnación de servidores del bien de esa constelación, de las Pleiades. Y dice que ya en el pasado sucedió con los que venían de la constelación de Cochero. Entonces, es lo que nos dice Manuel en A Camino de la Luz, ¿no? Cómo Jesús, espíritus que venían de Cochero, los pidió para que reencarnaran en este planeta, para ayudar a evolucionar el planeta, y esos espíritus venían, unos retardados de esa constelación de Cochero, y otros venían en misión a ayudarnos a nosotros. Entonces, Manuel Filomeno de Miranda nos dice que esto ya está sucediendo en esta repoblación del globo, y tal vez no nos estamos dando cuenta, ¿no? Incluso ellos afianzan que hay un espíritu que fue genetista aquí en la Tierra, o sea, que fue una persona que trabajó con inseminación artificial, in vitro, fue un genetista, y ese espíritu en el plano espiritual es el encargado de las reencarnaciones, de estos espíritus que vienen de otros globos superiores en misión a ayudarnos a nosotros a progresar, ¿no? Entonces, él comenta que en la década de los 70 y los 80 reencarnaron parte de esos espíritus. Y luego en el 2010 iban a reencarnar aproximadamente 10.000 espíritus que no eran de la Tierra, que vienen porque Jesús los pidió para que nos ayudaran a nosotros en este proceso evolutivo. Entonces vemos como de algún modo entre los espíritus que ya son tendientes al bien, viene ese reforzamiento de otros espíritus y se repobla este globo, ¿no? Entonces sencillamente el que no haga el grado evolutivo, el que no se apegue al bien, pues indudablemente va a ser sacado de este globo porque el globo necesita seguir evolucionando el planeta y sus habitantes. Entonces es interesante todo esto que dijo Kardec en la Génesis porque ya está pasando, pero es un proceso gradual. Y como lo malo es lo que más hace bulla, nosotros vemos las noticias y aparentemente vemos como que el mundo está perdido, ¿no? Que hay guerras, que hay que no sé qué más, pero hay muchos espíritus buenos, madres que están en sus casas criando a sus hijos, espíritus muy nobles que ya están con nosotros y que como son espíritus nobles, son callados, hacen su misión, si se quiere de una manera muy callada, en todos los campos, en todas las religiones, en toda la filosofía, pero ya está pasando y tenemos que adaptarnos a ellos para poder ser merecedores de este mundo regenerado. Muchas gracias. Mire, queremos pasar un poquito a los comentarios de las personas que nos están acompañando y vamos a comenzar con uno que nos dice Elio Daniel Balbuena. El mundo de regeneración se irá instalando gradualmente en base a buenos ejemplos de vida y cuando los hombres de buena voluntad sean mayoría. Y después Ciro Zavala nos dice,
Los movimientos telúricos, huracanes, las desencarnaciones a través de las guerras, pandemias, yo creo que esto debe ser como una limpieza que se hace en la humanidad. Hasta ahí los comentarios. Y Carmen, nos gustaría escuchar tu respuesta a la pregunta número 4, no sé qué te parezca. ¿Cómo pasará esta repoblación de espíritus? Ya la respuesta la dio mi compañero, pero yo quisiera... Queremos escucharte a ti. Un poquito, sí. En obras póstumas me llamó la atención que es la manifestación de dos entidades que anuncian todo esto que ya fue escrito en la Génesis y anuncian que ha habido 100 años de programación para darnos, digamos, las tareas, las misiones, los compromisos. Y cada vez que se hace una programación de alto quilate a nivel espiritual para ayudar a la humanidad, lógicamente vienen las reencarnaciones de espíritus superiores, nobles. Pueden venir de otros planetas, pero también de la esfera espiritual que nos rodea, que han venido trabajando permanentemente, beneficiándonos y que han tomado ya las resoluciones de aceptar tareas y compartir con nosotros en el plano terrenal. Entonces, así, aquellos, que eso es un consuelo, aquellos que no rectifiquen, que no se modifiquen, que no cambien y que van a ser agentes perturbadores en el mundo de regeneración, desencarnarán e irán, dice Manuel Filomeno de Miranda, en esa tría de estos 3 libros de lo que nos mostró el hermano Ciro y no me acuerdo el nombre. Ciro, que nos mostró, es una tríada y nos habla de que de una manera automática aquellos que fueron el factor de desorden, de guerras, de desajustes, irán a un mundo inferior porque van a poner su inteligencia que han utilizado para el mal, para las guerras, para satisfacer sus ambiciones, las van a colocar en un mundo inferior donde no tienen esos recursos, sino la inteligencia para trabajar en beneficio propio y de una humanidad necesitada para poder crecer en esos valores que acá le han sido escasos o no lo han tenido, no los han manifestado. Entonces, esa repoblación viene de las esferas espirituales. Y no todos vienen con un alto nivel. Algunos vienen con buenas intenciones, con buenas resoluciones y se les acepta. Es decir, no va a ser un mundo perfecto, pero sí con una mayoría ostensible de entidades espirituales bien intencionadas, desprovistas de los vicios que han caracterizado la inferioridad de la que hemos hablado y que van a colocar definitivamente sus buenos trabajos en ayuda a la humanidad, en un mundo de regeneración. Sí, tal vez el caso de los niños, ¿verdad? Que actualmente ya vemos a niños pequeños que se preocupan mucho ya por el medio ambiente, por la naturaleza, por cuidar. Ese es un síntoma de que ya estamos cambiando las metas, ¿no? Con las que viene el espíritu, ¿no? Ya vienen con un poco de conciencia. Así es. Bueno, vamos a pasar a la pregunta número 5 para usted, Carmen, que nos dice, en el mismo capítulo de la Génesis, el 18, se nos explica sobre una nueva generación. ¿Qué es y cómo la vamos a distinguir? Y dice qué es y qué distingue esa nueva generación, que transformará los rumbos de la humanidad. ¿Podrías comentar? Sí, ya hemos hablado de eso. ¿Qué es la nueva generación? No es que vamos a desaparecer los que estamos aquí como vieja generación, no, sino que los hombres que no se han modificado en sus vicios, en sus malos hábitos, desencarnarán y no reencarnarán en este planeta. Y esa nueva generación son las poblaciones de espíritus superiores, nobles, venidos incluso de otros planetas, de otros globos y también de nuestras esferas
donde ellos ya han alcanzado a través de su trabajo abnegado, de su entrega, de su dedicación, han logrado crecer y están capacitados para venirnos a liderar a la humanidad que reencarna en este planeta ya de regeneración, para aumentar esa población con valores. Es decir, no vamos a sufrir de celos, de envidias, no vamos a sufrir de nostalgias, vamos a ser realizadas todas nuestras metas, siempre en pro de una moral saludable para la humanidad. Entonces habrá felicidad, habrá armonía, un entendimiento, un respeto, una dicha, podríamos decir, para compartir en la humanidad de regeneración. Es una nueva regeneración y están renaciendo espíritus, genios, espíritus que los vemos con una inteligencia espectacular, con capacidades artísticas, con una serie de inquietudes superiores. Entonces, cuando nosotros registramos aquello y que el conocimiento espírita nos permite comprenderlo, entendemos perfectamente que la nueva generación es la reencarnación de espíritus renovados en sus valores y que nos van a ayudar muchísimo a mantener, digamos, la felicidad y la armonía que nosotros pretendemos. Muy bien. Antes de pedirle a Hipsiro si quiere contestar esta pregunta, quiero invitar a todos a participar con preguntas y comentarios, porque nuestros invitados están esperándola, seguramente. ¿Sí? A ver, Hipsiro, ¿qué nos puedes decir de esta nueva generación? Bueno, sí, tal cual como decía la hermana Carmen, esta generación que transformará la humanidad es cada uno de nosotros. Pues a nosotros muchas veces creemos que los espíritus superiores son algo así como que están por allá, inalcanzables. Y si algo nos ha enseñado la doctrina espírita es que los espíritus superiores son humildes, sencillos, siempre se manejan en paz, en bondad. Entonces ellos muchas veces pasan desapercibidos, pero están. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el concepto de que una persona es exitosa cuando tiene 10 títulos, habla no sé cuántos idiomas y tiene no sé cuántas propiedades. Y ese es un concepto de éxito que, si bien un espíritu puede ser noble y tener todo eso, no es el estándar. O sea, eso es desde un punto de vista material. Entonces, muchos de estos espíritus están entre nosotros, están en todas las corrientes filosóficas, están en el espiritismo, pero ellos están en cada una de las corrientes filosóficas y en cada una de las ciencias. Como decíamos, este ejemplo de este doctor que fue un gran genetista y ahora se encarga en el plano espiritual de coordinar todas estas reencarnaciones de la mayoría de estos espíritus que vienen en esa, vamos a decir, en ese ámbito geográfico, ¿no? Pero así está sucediendo en todo el globo. Entonces, a mí me llama la atención en parte de esta trilogía que dice la hermana de Filomeno de Miranda, es que a esos espíritus, cuando están en el plano espiritual, comentan que viene hasta el propio Francisco de Asís, ¿no? Y está en una reunión espiritual y les dice, mire, ustedes van a reencarnarse entre espíritus, que ustedes vienen en otra dimensión a contribuir al cambio de conciencia, a la liberación de este planeta, pero van a tener que tratar con espíritus que no los van a comprender, que van a ser agresores, que van a procurar tender al mal, incluso le van a causar sufrimiento, les van a crear calumnia, y van a tener una competencia enfermiza contra ustedes, van a ser ingratos, pero entonces les ponen los puntos claros porque este es el proceso evolutivo en el que estamos nosotros. Incluso entre todas las cosas que comentan el mundo espiritual, nos dice que muchos espíritus que tenían las reencarnaciones aguantadas, se les está dando el permiso de que reencarnen. Entonces son espíritus belicosos que son espíritus que les gusta hacer la guerra precisamente, y cuando digo la guerra, no es la guerra en armas solamente, les gusta hacer la guerra en los trabajos, les gusta hacer la guerra en los hogares, no están en paz con ellos mismos, y si no están en paz con ellos mismos, están en guerra con el mundo. Entonces ellos comentan que estos espíritus, por esa oportunidad, para que se codeen con otros espíritus de mayor avance, se les da la oportunidad, y ellos recalcan que estos espíritus vienen en estos cuerpos
como está el grado evolutivo del planeta. Entonces nos dice, son espíritus que ustedes físicamente, por la genética, los van a ver bonitos. Puede ser que sea un escandinavo, un espíritu de estos países que genéticamente va a tener una apariencia, si se quiere decir, bonita para los ojos del mundo, pero un espíritu moralmente desviado que va a hacer mucho mal. Entonces, todas estas cosas que la espiritualidad nos está recalcando es para que nosotros identifiquemos, ¿no? Que en esta nueva generación, pues actualmente nos estamos codeando unos con otros, y es porque Dios no deja a ninguno de sus hijos desprovistos. Y si nosotros hoy entendemos lo poquito que entendemos, es porque alguien tuvo paciencia con nosotros y nos enseñó, ¿no? Entonces no perdamos nunca de vista, porque este es el objetivo de este mundo regenerado para todos nosotros. Todos somos alumnos en algunos casos, todos somos maestros en algunos casos, y nadie está por encima de nadie, todos estamos aprendiendo. Así es, cuestión de ayudarnos unos a otros, ¿cierto? A ver, Hipsiro, tengo la sexta pregunta para ti, ¿cierto? Ya hemos hablado mucho sobre el espíritu, ¿no? Y entendemos que esta reforma compete al espíritu. Pero ¿qué pasará con el mundo material? ¿Se dejará a un lado o progresará de igual forma? El mundo material va atado a los espíritus que están en él, ¿no? Tanto encarnados como desencarnados, ¿no? Entonces, y lo vimos durante la pandemia, y la hermana Carmen lo decía, ¿no? En este tiempo de pandemia que nosotros estuvimos en nuestros hogares, con toda esta situación que pasó, vemos cómo el planeta de algún modo respiró, ¿no? El aire pasó a ser un poco más puro, se descontaminó un poco, ¿no? Entonces, esto nos da un breve ejemplo que el planeta está acorde a sus habitantes, pero nosotros, como decíamos anteriormente, tenemos libre albedrío, pero ese libre albedrío va atado a responsabilidades. Entonces, lo vemos aquí, por lo menos en mi país, en la selva amazónica, se destruyen los ríos por buscar oro, diamantes, y se contamina, se deforesta sin tener ese sentido práctico, ¿no? Ese sentido y hasta lógico. Entonces los propios espíritus nos dicen, los diamantes, hay planetas donde llueven diamantes. Si ustedes buscan en YouTube, buscan la ciencia determina que hay planetas donde eso es algo común. Entonces dice, ustedes están haciendo una cantidad de desastres a la naturaleza y entre ustedes mismos por cosas que no tienen más valor que el que ustedes le dan. Entonces, y los propios científicos lo dicen también, ¿qué es algo importante en el universo? El árbol. Busquen un árbol en cualquier lado en estos mundos desde nuestro punto de vista evolutivo. No los vamos a encontrar porque todavía no hemos dado ese salto evolutivo, pero eso nos pone a reflexionar que es más importante las cosas que tenemos y que no estamos valorando. Entonces, el planeta va a ir transformándose de acuerdo a nuestros habitantes. Cuando estos espíritus y nosotros mismos comprendamos que tenemos que respetar la naturaleza, porque nosotros decimos, eso se lo vamos a heredar a nuestros hijos, pero es que nosotros vamos a ser nuestros propios hijos, porque somos los mismos espíritus que vamos reencarnándonos. Entonces, si usted contamina un río porque usted quiere diamantes y no le importa llevarse nada por el medio, no le importa la naturaleza, pues la justicia divina lo puede poner a que usted se reencarne en esa misma zona padeciendo las consecuencias que usted mismo generó. Y si no es allí, será en otro lado. Pero nosotros, el planeta se amolda de acuerdo a los habitantes, ¿no? Y no solo el planeta físico. La psicoesfera del planeta va atada a las formas de pensamiento de los espíritus que habitamos en ella. Entonces, esto del planeta, ¿no? De cómo progresará, cómo evolucionará, va atado a cada uno de nosotros, ¿no? Hay ciudades donde la contaminación ambiental es terrible, donde no se puede respirar aire puro. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque nosotros como habitantes la contaminamos, porque no le damos el justo valor a las cosas. Entonces, lo primero que tiene que cambiar para que cambie el planeta somos nosotros los espíritus que habitamos en ella, ¿no? Cuando nosotros le demos valor a las cosas que realmente son importantes, pues el planeta se irá moldando a cada uno de nosotros y bueno, la madre naturaleza es tan generosa que con todas las responsabilidades que hacemos nosotros, pues siempre nos cuida, ¿no? Pero llega un momento que se estremece también, ¿no? Que vienen esos cambios donde de algún modo se hace presente, ¿no? Y todo esto tiene su razón de ser y su porqué.
Querida Carmen, quisiéramos escuchar su punto de vista acerca de esto, Sí, antes de pasar a la pregunta 7. sí, decía Gipsiro, la relación que hay entre el planeta y el habitante, es decir, el hábitat y el habitante, nosotros. Y en la medida en que nosotros progresamos moralmente, en algún momento, creo que en la pregunta segunda también él nos comentó de todas aquellas fallas que nosotros generamos en el planeta. El planeta tiene de por sí un proceso de transformación. Recordemos que es una masa ígnea y miren hoy, pues tenemos en el centro de nuestro planeta ese fuego que sale por los volcanes, tenemos los nevados, tenemos una serie de accidentes geográficos, unos muy bellos, maravillosos y otros catastróficos. Tenemos amenazas. Esto que decía Gipsiro al final, el músculo de la naturaleza se defiende de las agresiones que nosotros le hemos hecho. Pero también dentro del mismo progreso del hombre, las dificultades en que la naturaleza nos pone nos hace crecer intelectualmente y vienen los recursos tecnológicos y técnicos. Luego le hacemos un avance a la misma, digamos, a la misma vida, a las mismas condiciones de vida que tenemos en el planeta. Entonces, cada situación difícil, cada inundación, cada tsunami, cada desastre genera en el hombre, en su inteligencia, un crecimiento que le da el recurso para que resuelva aquello que ocasionó. Y de ese recurso va a haber una bendición, un progreso, un beneficio, las comunicaciones, digamos, los vehículos, las naves, todo va a ser mejor porque el hombre ha ido desarrollando su inteligencia dada la misma crisis en que el planeta se ha manifestado por los abusos que hemos cometido. Entonces vemos allí esta secuencia, cómo nosotros somos responsables y cómo tenemos que recurrir a cumplir con digamos, con la tecnología para facilitarle la vida a aquellos que vienen en esta nueva generación. Exacto, el llamado es a tomar esa responsabilidad, ¿no? Porque en la medida que avanzamos nosotros, avanza también el planeta, ¿no? Y Así bueno, es. pasamos a la pregunta 7, Carmen, y nos dice, bueno, ya nos han comentado un poco, pero quisiéramos saber si se puede ampliar, que nos dice, ¿qué pasará con aquellos encarnados y desencarnados que niegan el progreso e intentan frenar la reforma de la humanidad? ¿Podemos hacer algo por ellos? Mucho. Vamos a la primera parte. ¿Qué pasará con aquellos que son incrédulos, aquellos que son escépticos, aquellos que no creen en el porvenir? Ahí está la doctrina espírita. Tenemos que divulgar doctrina, tenemos que enseñar doctrina, tenemos que hablar de la inmortalidad espiritual, de la creación, del universo mismo, de las leyes perfectas e inmutables, de la justicia divina. Tenemos que enseñar doctrina espírita. Y aquellos encarnados y desencarnados que terminan siendo realmente rebeldes, que se pronuncian en contra de Dios inclusive, que no creen en su amor y en su misericordia, les toca sufrir las consecuencias de ese descrédito. Pero realmente no nos debemos preocupar. Ellos llegarán a la espiritualidad con un lastre y un sufrimiento, un fardo de dolor. Van a entender entonces todas las oportunidades perdidas, especialmente el tiempo perdido, y van a querer retomar la oportunidad de la carne. Y estamos en un momento de transición en donde lo que podemos hacer por ellos es orar. Orar, pedir para ellos la luz, pedir para ellos la apertura del entendimiento, la humildad que les hizo falta, la comprensión de la magnanimidad del Padre. Y con esa oración nosotros podemos calmar ese dolor y ese sufrimiento, aun cuando no estén preparados
para reencarnar dentro de este planeta que está dando pasos agigantados hacia un mundo de regeneración. María. Muchas gracias. Itziro, ¿qué nos puede decir de esto? Lo primero que yo diría, Kardec en ese libro tercero de las leyes morales, las leyes divinas, hay una ley que es la ley del progreso, ¿no? Y lo primero que nos dice es que el progreso no se detiene, ¿no? O sea, porque nosotros no queramos evolucionar individualmente, no se va a detener el progreso, porque nosotros no somos realmente importantes, importante es el todo. Entonces, teniendo esto en cuenta, debemos siempre tenerlo presente, ¿no? ¿Qué podemos hacer por las personas que no querramos o que no quieran apegarse a ese progreso, a esa reforma, ¿no? Pues primero, la caridad. Es lo que yo diría, ¿no? Ahora, la caridad entendida, muchas veces nosotros creemos que es dar un plato de comida, que es dar una ropa, y está bien, porque dar las cosas materiales siempre es importante, pero la caridad moral, la caridad de darse uno mismo, es muchas veces lo más difícil y es hasta lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la caridad conlleva muchas cosas y conlleva incluso la paciencia, ponerse en el lugar del otro, como decía el Maestro Jesús, para que lo puedas ayudar con amor, ¿no? Entonces vienen lo que ya nos dicen los espíritus. Tengan presente que se van a reencarnar espíritus que están viviendo esa transición, que están en este mundo de expresión y prueba, que están viviendo, como nos dice Juana de Ángeles, tormentos, verdaderos tormentos espirituales. No están en paz con ellos mismos. Entonces, ustedes que entienden un poquito más, denle la oportunidad de que ellos vean otro ejemplo. Pero no puedes esperar que él vaya a cambiar de un momento a otro. Entonces, tú le vas a hacer el bien a ese espíritu y ese espíritu va a pensar que tú eres tonto, que tú eres, incluso si puede, se va a aprovechar de ti, pero tienes que tener eso presente porque es lo normal en esta etapa evolutiva y en su etapa evolutiva, pero tienes que darle la oportunidad de que él aprenda de que hay otro modo de vivir. Entonces, ¿qué podemos hacer por esos espíritus? Pues siempre teniendo presente las palabras y las enseñanzas del espíritu de más evolución que ha pasado por este planeta, que es Jesús, ¿no? Entonces, lo primero que nos dice el espiritismo, entre una de las cosas, es que nosotros tenemos que convertirnos como en psicólogos, ¿no? Cuando hablemos con alguien, identificar ese espíritu con que estás hablando para que realmente los puedas ayudar. Y si tus pensamientos están sanos, tú te vas a conectar con tu espíritu guía, te vas a conectar con el espíritu guía de esa persona, con sus familiares y amigos que también están presentes, y vas a ser un canal, vas a ser un medio de acción, un medio que lo va a poder ayudar. Entonces tienes que estar dispuesto a eso, pero para eso primero hay que tener y practicar y ejercitar el amor, porque todavía estamos en la etapa en que nosotros no tenemos ese amor ganado al 100%. Entonces nosotros apenas estamos dando los primeros pasos en conocer lo que es el amor, pero tenemos que practicarlo, llevarlo a la práctica. Y entonces cuando hablemos con estas personas, pues identificamos sin juzgarlo, simplemente tratándolo de ayudar, porque es lo que podemos hacer por ellos. Y nunca desperdiciar la oportunidad que tenemos de regar esa semilla, ¿no? Porque nosotros vamos a decir ciertas cosas, no le vamos a imponer nada a nadie, no vamos a decir que nuestra filosofía es lo mejor del mundo. No, muchas veces lo que nos toca es observar, callar, dar ejemplo y decir. Y no podemos esperar que esa persona cambie de un momento a otro, pero eso en algún momento germinará. Esas cosas que nosotros le dijimos, ese ejemplo que nosotros le dimos, en algún momento va a germinar, y los mejores ejemplos somos nosotros, porque nosotros también hicimos lo mismo, nos aprovechamos de otros espíritus en otras encarnaciones, hicimos mucho mal, y bueno, de todo el proceso evolutivo, hoy entendemos lo poquito que entendemos, pero eso es gracias a que otros espíritus tuvieron paciencia con nosotros, tuvieron amor y nos dieron la oportunidad de que nosotros aprendiéramos. Entonces, en esto pasa este proceso de regeneración en que estamos viviendo. Es parte de un todo. Sí, muchas gracias. También es momento de reevaluar el concepto de caridad que decías, ¿no? Porque muchas veces pensamos que es simplemente material, ¿no? Que es regalar algo, dinero, etcétera, ¿no? Pero va mucho más allá y el espiritismo nos llama a
verificar eso, ¿no? Que es como decías tú, ¿no? Ser un psicólogo, ¿no? Con alguien, entenderlo, una palabra bonita, ¿no? Un apoyo, ¿no? Eso también es caridad y bueno, es muy importante para esta reforma, ¿no? Para poder ayudar a todo el mundo. Muchas gracias, Ipsiro. Y tenemos la última pregunta para Ipsiro. ¿Qué papel juega el espiritismo en el actual periodo de regeneración y transformación de la humanidad? Un poco más o Bueno, menos lo que ya... sí, ya más o menos lo hemos dicho, pero vaya, lo que nosotros tenemos siempre que tomar en cuenta, ¿no? Lamentablemente en este proceso evolutivo los espíritas somos muy pocos, no somos ni el 1% de la población mundial que de algún modo mantiene o que tiene el privilegio y la oportunidad de tener estos conceptos, ¿no? El privilegio porque es algo que lamentablemente la humanidad todavía no se interesa, ¿no? Cuando usted le habla a las personas de la muerte, la persona lo que dice, uy, qué pavoso, yo no quiero hablar de eso, ¿qué es? Cualquier cosa, y es lo más seguro, lo más democrático que tenemos es eso, pero las personas no se quieren interesar por eso, por ese otro, simplemente quieren vivir el aquí, el ahora, el mundo material y todas estas cosas. Entonces, en este mundo de transformación, en esta regeneración, los espíritus tenemos un peso importante, primero que nada con nosotros mismos, y no es egoísmo, ¿no? ¿Por qué? Porque al que más se les dio, más se le va a pedir, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a llegar al mundo espiritual nosotros cuando una persona que no creía en el mundo espiritual, que no creía en la reencarnación, bueno, él puede alegar desconocimiento, ¿no? Puede alegar, mira, yo no sabía, nunca me dieron nada. Y la justicia divina lo va a tratar de ese mismo modo. Pero nosotros, ¿cómo vamos a llegar al mundo espiritual? Estás diciendo, te comportaste igual o peor que uno que no sabía ni la mitad de las cosas que tú sabes. Entonces, ¿qué hiciste con eso que te di? No es como la parábola de los talentos. ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Lo multiplicaste o lo metiste debajo de la almohada? O peor aún, te lo comiste. Entonces, es delicado y nosotros tenemos una gran responsabilidad, primero con nosotros mismos y luego con nuestro principal prójimo, que son nuestros cercanos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos. ¿Por qué? Porque la doctrina espírita nos dice que todos estos familiares no vienen con nosotros por casualidad. Ese hermano mío de sangre con que yo no me la llevo bien es un espíritu que lo más probable que haya sido tu enemigo. Entonces, lo tienes ahí cerquita. Ese hermano tuyo que no te entiende, que se aprovecha de ti, que tú le das las oportunidades, pues ese tal vez es un espíritu que tú le hiciste algún mal en el pasado y la justicia divina o tú mismo por caridad lo pediste y dijiste que esta vez sí lo ibas a ayudar. Entonces, ese periodo de regeneración y de transformación, el espiritismo juega un papel inmenso porque podemos dar un ejemplo. Recordemos los primeros cristianos, ¿no? El cristianismo era perseguido en el Imperio Romano, era ser cristiano fue algo que era terrible. Y después el cristianismo pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano, de ese judío que estaba por allá en esa provincia perdida de Palestina, de Judea, por allá, bien lejos, y pasó a ser la religión oficial del imperio. Entonces, no desdeñemos ciertas cosas que todavía nosotros no comprendemos, pero nunca perdamos de vista que este es un movimiento pedagógico, ¿no? Lo que hizo Pestalozzi con las enseñanzas de Manuel Kant, que a su vez se la transmitieron a Kardec, y Kardec dio le dio forma a todo este movimiento espírita. Es un movimiento pedagógico de transformación y allí pasa el sentido de la doctrina. Nosotros tenemos que ser ejemplo de lo que predicamos y lo que decimos, ¿no? Pero siempre un ejemplo en acción, no con palabras, sino con hechos. Entonces, en este proceso de transformación, los espíritas vamos a tener un papel fundamental, pero no somos los únicos. Miren, en este libro de transición planetaria, Manuel Filomeno de Miranda está en Indonesia y los espíritus que están con él muchos son espíritus que fueron de la doctrina musulmana y ellos muchas veces llegan a zonas devastadas donde están espíritus turbados y llegan leyendo el Corán para captar la atención de los espíritus que están desencarnados y que no se han dado cuenta que estaban pasando por esa situación difícil. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que somos un todo, pero los espíritas, por tener más conocimiento, tenemos el rango de acción más alto porque podemos hacer muchas más cosas, sin orgullo, sin prepotencia, pero tenemos la oportunidad de hacer mucho bien a los demás y consecuencias a nosotros mismos. Muchas gracias, Ciro.
Vamos a pasar a las preguntas que están en los comentarios de nuestros amigos de YouTube. Le voy a hacer una pregunta a usted, Carmen. Nos dice Efren de Canarias, nos pregunta, ¿los niños que vienen con TDA y TDAH son esa corriente de espíritus que vienen a contribuir, a ayudarnos a evolucionar? ¿Qué opina? Quiero que me aclaren qué es TDA y qué es TDAH. Son los síntomas, a ver. Trastorno por déficit Trastorno de déficit de atención. Con hiperactividad. Trastornos de déficit de atención. De déficit de atención. Entonces, estos niños que vienen con estas marcas, aquí podemos decir, vienen a contribuir a evolucionarnos. La verdad no tengo conocimiento de que sean ellos con estos trastornos los que vengan con una, digamos, con una herramienta para ayudar a evolucionar. No tengo la respuesta de esta pregunta. Pero si estos niños traen, cualquier niño que encarne con una dificultad, no viene con un progreso, no es un espíritu que viene progresado para ayudarnos a nosotros en nuestra evolución. Si ellos traen estas marcas que no son indicios de progreso, no creo que sean ellos los que vengan a ayudarnos. Pero declaro mi ignorancia al respecto. Kipsiro, ¿quisiera comentar algo? Sí, bueno, estos niños, pues, y como ya lo decía Filomeno de Miranda, hay muchos espíritus que son inteligentes y ahí estamos todos, pues, pero moralmente estamos desviados y es lo que el mundo espiritual se ha encargado de decirnos. El planeta en ciencia está bien, está acorde, está incluso por encima de lo que se espera, pero en moral estamos mal, estamos raspados. Y la idea es que la ciencia, la moral, se equipare a la ciencia, porque entonces vamos a hacer armas destructivas, más destructivas, incluso con lo del átomo, ¿no? El hombre se le enseñó el átomo para que sea una energía limpia y lo que hicimos fue hacer armas de destrucción masiva más eficaces, porque la ciencia no va acorde con la moral. Muchos de estos espíritus son espíritus inteligentes, espíritus de avance, que tienen esta hiperactividad, que tienen todas estas situaciones que son desafíos para los padres, pero sí vienen en ese proceso evolutivo porque ayudan a los padres a evolucionar, ejercitan a los padres, y a su vez, si sus padres con estos niños tienen el amor y la pedagogía, la paciencia de formarlos, pues estos espíritus se pueden enderezar de algún modo, como cada uno de nosotros, porque nosotros somos espíritus desviados y como dice Juana de Ángeles, la enfermedad que nosotros tenemos como humanidad es del alma. Es decir, de algún otro modo, nosotros somos esos niños con hiperactividad que estamos en las primeras etapas de la infancia y llegamos a adultos, incluso adultos mayores, y tenemos canas, y todavía seguimos siendo esos niños con hiperactividad, emocionalmente todavía rotos en algunas cosas que no nos hemos preocupado de vernos hacia nosotros mismos, ¿no? Lo que decía Carl Gustavo Jung. Entonces, estos niños son un curso de paciencia como lo fuimos todos, pero de algún modo nos ayudan a evolucionar porque somos nosotros mismos, pues somos los mismos espíritus que vamos y venimos. Y es un curso de amor y de paciencia para los padres, pero nunca olvidemos que son espíritus de avance, inteligentes. Y el mayor, el mayor beneficio que le podemos hacer por ellos es educarlos con amor, porque nosotros somos esos niños. Y nosotros estamos aquí porque nuestros padres nos ayudaron y nos llevaron por el buen camino, ¿no? Lo mismo tenemos que hacer con estos niños, que son la mayoría de los niños que se están reencarnando en el planeta, siempre apoyados con la ciencia, con la pedagogía, con la psicología, para tratar de identificar las cosas que trae ese espíritu. No veamos el cuerpo, recuérdense como padres, veamos el espíritu que está a través de ese niño, de ese cuerpo, para poderlo ayudar, identificar cuáles son sus conductas y reformarlo y apaciguarlo y de enseñarle todas las cosas que nosotros hemos aprendido. Muchísimas gracias a los dos.
Tenemos también un par de preguntas de Elio Daniel que son muy parecidas, así las vamos a unir. Él quiere saber sobre los espíritus con malas tendencias y él pregunta si ellos deben abandonar el planeta y podrán reencarnar aquí, o si ellos se mantienen pasivos a estos cambios, ¿no? Tenemos estas dos preguntas. Carmen, ¿podría responder? Sí, antes quería hacer un comentario relacionado con cómo el espiritismo puede ayudarnos, y es quitarnos el fanatismo que muchas veces nos invade. Tenemos que aprovechar el razonamiento, la lógica que nos brinda la doctrina de razonar, de concluir, de utilizar el libre albedrío y de no engañarnos. Y en la medida en que nosotros hacemos esos cambios en nuestra reforma moral, a nosotros se nos va a facilitar el progreso individual, que es la renovación propia. Con esa renovación propia voy a influenciar en mi entorno, mi familia, mi grupo social, mi grupo en el centro espírita, y de esa manera irradiar esa influencia en la comunidad. Quería colocar esto de la pregunta última que se había hecho. ¿Me puedes ahora, por favor, colocar las preguntas? ¿Cómo no? Los espíritus con malas tendencias, sí, señor. Deben abandonar. ¿Podrán volver a encarnar aquí? Los que tienen malas tendencias tienen que corregirse, tienen que modificarse. Decía Jeep Ciro que no era de un día para otro, no, pero hay que comenzar ya en ese trabajo de reforma. Hay que conocerse a sí mismo, saber por qué tenemos reacciones agresivas, antipatías, por qué tenemos una predisposición y una animosidad. Descubriendo aquello, nosotros con honestidad, con sencillez, vamos a hacer un programa de autoeducación para poder lograr llegar al punto clave, que es erradicar la mala tendencia. Aún así, en el mundo espiritual seguimos la educación y nuestros guías sabrán si estamos capacitados para retornar en cuánto tiempo y para no ser un agente perturbador en estos momentos de transición. Exactamente. Y el mismo Helio pregunta a Gipsiro si estos espíritus de malas tendencias se mantienen pasivos ante estos cambios de estatus del planeta Tierra. ¿Qué hacen esos espíritus desencarnados de malas tendencias? Bueno, yo creo que la literatura espírita, las obras complementarias nos dicen mucho, ¿no? de lo que es la rebeldía en el mundo espiritual, ¿no? Porque muchas veces es rebeldía. Muchos espíritus, si bien no entienden que están desencarnados, otros sí entienden que están desencarnados, pero simplemente están en rebeldía ante Dios y ante las leyes divinas y ante ellos mismos, ¿no? Muchos reclaman derechos, incluso que las religiones le vendieron, ¿no? Que dónde está mi cielo, dónde está mi recompensa, y no asumen o no asumimos que sí hicimos cosas malas que tenemos que resarcir ante nosotros mismos, ¿no? Entonces, estos espíritus desencarnados de malas tendencias, pues muchos se mantienen tal cual, pasivos, incluso son una carga para el planeta en cuanto a psíquicamente, que no lo vemos, ¿no? La psicoesfera del planeta, entre los encarnados y los encarnados con nuestros malos pensamientos los atraemos a ellos y le alimentamos su forma de ser muchas veces, ¿no? Pero como decíamos, en este proceso de transición, veámoslo de ese modo, todo esto es permitido, porque todos estamos enseñando y aprendiendo, ¿no? Todos estamos en este proceso de transformación y todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Todos tenemos los mismos deberes y los mismos derechos. Ahora, el hermano también preguntaba sobre si estos hermanos que son sacados del planeta porque no hicieron el grado, ¿pueden volver? Claro que sí. De hecho, ya pasó en el pasado. Estos espíritus que Jesús pidió en aquellos tiempos inmemoriales eran espíritus que venían en dos condiciones. Uno venían en misión por el amor que tenían, pero otros venían retardados de esos planetas. No hicieron el grado, pero allá eran espíritus de baja condición. Pero para nosotros en el grado evolutivo eran espíritus
de alta condición prácticamente. Entonces, estos espíritus aquí terminaron de reajustarse internamente con nosotros y la mayoría volvieron, o sea, ya ellos volvieron a su mundo de origen. Entonces, lo mismo está pasando ahorita. Estos espíritus que vienen de las Pleiades, que nos comenta Filomeno de Miranda, muchos vienen en misión y otros vienen retardados, pero ellos van a estar aquí un tiempo, un pequeño espacio de tiempo para la inmortalidad del alma, ¿no? Pueden ser siglos, pero para el espíritu que es inmortal, esto es como un relámpago, lo que dicen los espíritus. Pero van a volver a ese mundo de origen, porque nadie está, si hacen el grado, ¿no? Y sí lo van a hacer, porque Dios tiene los medios para hacernos evolucionar, a todos nosotros, porque Dios es un Padre de amor y nadie está perdido. Solamente somos nosotros que somos rebeldes, oscuros muchas veces, que no queremos reformarnos, no queremos hacer ese trabajo de reforma interna, pero nadie está desheredado. Los espíritus que sean o que seamos sacados de la tierra, pues si nosotros hacemos el trabajo que lo vamos a hacer en esos mundos primitivos, pues vamos a volver a este mundo y vamos a seguir nuestro proceso evolutivo. Siempre, nunca tengamos y nunca perdamos la fe y nunca tengamos o no dejemos de tener presente que Dios por encima de todo es un Padre amoroso que quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Muy bien, muchísimas gracias. Así llegamos al final de nuestro coloquio y como siempre, bueno, terminamos con un texto de cierre que dice así: regocijaos pues, todos los que aspiráis a la felicidad y que deseáis que vuestros hermanos participen de ella tanto como vosotros. Ha llegado el día. La tierra se estremece de júbilo porque va a asistir al comienzo del reinado de la paz que prometió Cristo, el divino Mesías, reinado cuyas bases Él vino a instalar. Esto también es de Obras Póstumas, La Nueva Generación, Allan Kardec. Pues muy bien, llegamos al final. Agradecemos infinitamente a Carmen y Gipsiro que nos dejaron bastantes aportaciones para reflexionar. Agradecemos también la presencia de todos aquellos que nos acompañaron y los que van a ver posteriormente el video en diferido. Y los invitamos, como siempre, queridos amigos, a que nos sigan en nuestras redes, a que nos ayuden a compartir las actividades del CEF, porque pues la finalidad justamente es esa, llegar a más personas para que vayamos haciendo más conciencia de lo importante que es transformarnos, ¿no? Y bueno, los emplazamos para el próximo encuentro que se llevará a cabo el próximo viernes, 19 de abril, con otro coloquio que está denominado Herramientas para el Bien, y nuestros invitados van a ser Regina Baldovino y Fernando Lora. Así que nos despedimos de ustedes. Educación, herramienta para el bien. Educación, herramienta para el bien, así es. Muy bien, le queremos dar gracias también al equipo técnico, Rodrigo, Mamen, que nos acompañaron. Y bueno, pues hasta la próxima, queridos amigos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Abrazo. Ok.